Palabra de Dios. Parábola de las 10 minas. Lucas capítulo 19, versículos 11 al 27. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 de los suyos, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Esta es una parábola que nos debe hacer meditar profundamente, pues estamos acostumbrados a ser bastante relajados en este tiempo con el Evangelio. Muchos quieren tener un evangelio en que déjame tranquilito con mi evangelio, déjame tranquilito con mi fe, dicen algunos. Yo me comunico con Dios y Él sabe mi situación. Y así van pasando los días, los meses, los años, y están ahí como detenidos, sin avanzar. Esta parábola la enunció el Señor para corregir y aclarar las falsas expectativas que tenían los discípulos de Cristo en aquellos días, cuando iban camino a Jerusalén, donde el Señor justamente iba a ser crucificado, pero ellos pensaban que estaban a punto de llegar a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y pensaban que el Señor iba a dar el paso y se iba a proclamar rey de los judíos y con todo su poder iba a empezar el reinado del Mesías. Pero también esta es una aclaración para los discípulos de todos los tiempos. Esta es una parábola que nos sirve muchísimo hoy día a ti y a mí. En esta parábola de las 10 minas nos hará entender el Señor lo serio y verdadero que es el reino de Dios para cualquier ser humano, esté a favor de Dios o en contra de Dios. Para ambos, para ambos hay exigencias de parte del Señor. Todos seremos juzgados y recibiremos al final sentencia por nuestro comportamiento, sea bueno o malo, o incluso si fue indiferente o adversario al Señor Jesús. Esta parábola es severa. Debemos mirarla de esa manera,
Porque estamos acostumbrados a hablar del Dios de amor, al Dios santo, al Dios salvador, al Dios de misericordia eterna, al Dios compasivo, pero el Señor va a empezar a hablar cosas que es necesario que sepamos, pues este Dios también es santo, es justo y es juez del universo. Creyentes e incrédulos se someterán al dictamen final del Rey y Juez Supremo. Cualquier persona en realidad debiera oír esto, sea creyente o incrédulo. Y los que se creen con los boletos listos para el cielo y nada están trabajando para el Señor, también debieran oír con urgencia este mensaje, que es una severísima advertencia del Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Este es un mensaje, hermano, que es muy parecido a la parábola de los 10 talentos, pero hay bastantes diferencias. En este también están incluidos, sí, los adversarios del Señor Jesús y no así en la parábola de los 10 talentos. Así que dice la Escritura que oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. El Señor iba de camino de Jericó a Jerusalén. Estaba camino para llegar allá. Faltaba poco tiempo, faltaba un tiempo precioso, pero ellos ya pensaban que estaba todo determinado. Con su misión final acá, en su primera venida, que estaba cada vez más cerca. Ir a la cruz para tomar el lugar de los pecadores y morir crucificado era el objetivo final del Señor. Y entonces dice la Escritura que el Señor Jesús le refiere una parábola a sus oyentes, que no comprendían muy bien eso de que el reino de Dios venía a ellos. Pensaban que muy prontamente el Señor Jesús se alzaría como el rey venido a Sión, a darle el poder total a los judíos y establecer su reino desde Jerusalén. Ellos esperaban que cada judío recibiera una gran recompensa solo por ser creyente en el Mesías. El usar el método de hablarle en parábola ya lo hemos visto en otras oportunidades. Era para que algunas personas pudieran entender, pero otros no. El resto siguiera enredado con el tema hasta que sucedieran todas las cosas. Con esta parábola que hoy día veremos, el Señor nos está anunciando que lo que viene dista mucho de lo que, por lo menos en el siglo primero, habían entendido erradamente hasta ese momento. Y hoy día también hay muchos que están un poco equivocados, creyendo que prácticamente todos van a ser salvos y que nadie va a ser condenado. Los que estaban allí con el Señor eran judíos y como judíos se creían merecedores de toda la herencia de Dios. Pensaban que por tener sangre judía estaban listos para ser participantes del reino de Dios y recibir todas las recompensas y los galardones y toda la herencia administrativa y política del reino de Dios. Pensaban que por aquel tiempo, cuando el Señor llegara a Jerusalén, tal vez dictaría el capítulo final de su ministerio y el Señor Jesús tomaría el reino. Por aquel tiempo pensaban que el rey dictaría sentencia también solamente contra sus enemigos y a todos los judíos, a todos. Ellos pensaban que les daría amplia entrada en el reino de Dios. Hermano, este mensaje puede ser muy útil para nosotros hoy día, los que nos creemos parte de la iglesia de Dios, porque participamos de cierta religiosidad, porque de vez en cuando vamos a un culto, porque de vez en cuando escuchamos un audio, porque a veces cantamos una canción cristiana, porque a veces oramos. Pensamos que por haber hecho una confesión de fe, e incluso aún sin haber hecho nada, solamente porque decimos que creemos en la asistencia de Jesús, estamos listos para recibir todas las bendiciones del Señor. Gran error si alguien piensa así. Gran error si piensa que todos los cristianos holgazanes, disculpe la palabra, todos los cristianos que están pasivos, inmovilizados, paralizados, que se detuvieron, que se jubilaron como cristianos, piensan mal si alguien piensa que todos los cristianos holgazanes o no serán premiados no serán
eh, castigado de ninguna manera, pero el rey regresará y todos deberemos dar cuenta según esta parábola. Lucas 19:12, entonces dice la escritura, dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. El Señor contó que un hombre descendiente de noble fue a un país lejano a recibir un reino y dijo que luego volvería. Esto claramente era un anuncio de él mismo, que era el descendiente del rey David, el llamado hijo de David, que aquel ciego de Jericó había gritado tanto por que tuviera misericordia de él. Este hijo de David que se iría por un tiempo de esta tierra después de cumplir su misión ahí en Jerusalén, para recibir todo el poder y dominio del mundo, y luego volvería a ejercerlo en la tierra en su segunda venida. Él ya les había hablado, el Señor Jesús, ya en 3 ocasiones que sería muerto, pero también les había anunciado que resucitaría y que volvería por los suyos. Y esta parábola va a aclarar un poco más el asunto del regreso. Dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Qué importante esta palabra, hermano. Negociad entre tanto que vengo. Dice que llamó a los siervos que tenía y a todos les dio lo mismo. Los dejó en igualdad de condiciones, fíjese usted. Eso implica que esta parábola es diferente a la de los 10 talentos. En la parábola de hoy, de las 10 minas, no está hablando de los dones, de las capacidades individuales diferentes que Dios ha repartido entre los suyos, sino que nos habla de algo que es común e igual para todos. ¿Qué cree usted que es común e igual para todos? La salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo que debemos divulgarlo, diseminarlo. Dios, hermanos, distribuye talento de forma diferente de acuerdo con sus propios deseos, pero a todos, a cada creyente, les da la misma riqueza del Evangelio para que lo propague. Esta es una responsabilidad individual que es pareja para todos. Por eso que el Señor dice que llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 minas, o sea, una mina a cada siervo suyo, para que negociara entre tanto que él venía. Esta es una responsabilidad pareja para todos. Estamos todos en igualdad de condiciones para recibir el Evangelio y proclamarlo a otros, para que sean alcanzados y crezca el reino. Es su misión, es la misión que tiene cada uno de nosotros, de proclamar este mensaje a otros. En principio, hermano, nadie está excluido de negociar entre tanto que Él vuelve. Aunque se esté en una cama enfermo, o incluso en una silla de ruedas, o discapacitado de diferentes formas. Todos los salvos, todos de una u otra manera, pueden usar las condiciones ahí mismo en las que están para predicarles a otros, o propagar este mensaje, ir a otros, hacer crecer el número de los que llegan a Cristo. Todos pueden negociar. Mientras tanto, el rey regresa. Hemos visto hermanos que están amputados, que tienen severas anormalidades o severos problemas físicos, pero sin embargo son grandes predicadores incluso a nivel mundial. Han hecho grandes misiones por todo el mundo. Y a la vista de cualquiera, son personas que tienen capacidades muy diferentes y muy disminuidas. ¿Qué fue lo que le dio, dice el Señor, ese rey, ese que iba a asumir el reino, ese noble? Le dio una mina a cada uno. Una mina equivalía a 50 ciclos de plata. Un ciclo de plata equivale actualmente a 5 a 10 dólares. Es decir, les dio el equivalente a 50 ciclos de plata, lo que podría sacar la equivalencia a usted al día de hoy, que lo que aquel noble le dio a cada siervo, una mina equivaldría a unos 250, 500 dólares. Precio actual en Chile, 250, 500 mil pesos chilenos. Cada uno recibió entonces el pago equivalente a 3 meses de trabajo.
No era una gran fortuna, fíjense ustedes, pero aunque no sea mucho, no podemos quedarnos sin hacer nada con lo que Dios nos presta. Este noble les confió por un tiempo parte de su riqueza para que las trabajasen, para que la multiplicasen. La orden fue bien precisa. Negociad, entre tanto vengo. Hermanos, el hijo de David se ha ido. Usted sabe que el Señor Jesús no está con nosotros físicamente hoy día. Espiritualmente sí, el Espíritu de Dios está con nosotros. Físicamente volverá como Rey de Reyes y pedirá cuentas. La idea, ¿cuál es la idea de hoy? Está clara, es negociar mientras tanto Él vuelve. Negociar mientras tanto tenemos tiempo para hacerlo. Ese tiempo es limitado. Se acaba con nuestra pérdida de conciencia. Se acaba con nuestra muerte. O se acaba con el regreso del Rey. Es decir, estamos trabajando contra reloj. Estamos hoy día de turno trabajando para multiplicar la riqueza del Señor. La principal riqueza del Señor es salvar vidas, hacer que su evangelio corra por entre las naciones, que pecadores vengan al arrepentimiento, que pecadores sean salvados, que almas sean salvadas, vidas humanas valiosísimas sean rescatadas del infierno de condenación al cual van directo y se aumente el pueblo de Dios que cree en Jesús y que le sirve. Ese es nuestro trabajo. Eso es en lo que tenemos que negociar mientras Él vuelve. Trabajar el mensaje que hemos conocido. La parábola de Jesús mostró que su reino no sería de inmediato. Primero, usted ya ve, se ausentaría por un tiempo y se requería que sus seguidores fueran fieles y productivos durante esa ausencia. La orden para mí o para ti es que seas fiel, seamos fieles y productivos durante la ausencia física del Señor. Esta parábola fue dicha para aquellos judíos que esperaban ansiosos el establecimiento inmediato del reino, pero también fue dicha para todos los millones de creyentes que vivirían entre la primera y segunda venida de Cristo. ¿Para qué? Para que tuviesen bien claras las cosas. Ya sabemos, hay dos venidas diferentes. La primera ya ocurrió. En la segunda se desencadenará el reino de Dios en toda su plenitud. Y entre tanto esto sucede, los siervos que esperan negocian, trabajan según las indicaciones dadas por el Señor, para que cuando Él vuelva puedan mostrar su resultado. Ya que vivimos en este tiempo entre la primera y la segunda venida, este texto se relaciona directamente con nosotros. Por lo tanto, te habla a ti directamente. Es un consejo personal de Dios para tu vida. ¿Cómo debes manejar tus tiempos y tu esfuerzo? No es que tienes que tener una fe privada y que tú te entiendes con tu Dios en silencio, calladito y no haces nada. No, tienes que trabajar, tienes que negociar mientras Él vuelve. Se nos han provisto medios excelentes para edificar y extender el reino de Dios. Tenemos la palabra de Dios escrita y con ello todo el consejo de Dios. Ahí está en la Biblia. Tenemos la dirección también, ayuda y consuelo del Espíritu Santo. Tenemos toda la organización que tiene el Señor, la iglesia, con sus ministerios, con los dones que tiene cada uno para ayudarnos unos con otros. Jesús espera que usemos también los talentos, los recursos de todo tipo, las capacidades de tal forma que ayudemos a que el reino crezca mientras tanto Él regresa. Él nos pedirá cuenta cada uno sobre lo que hemos hecho con lo que nos confió. Y mientras esperamos la venida del reino de Dios en gloria, debemos cumplir la tarea encomendada. No traicionemos su confianza, hermano. Él ha confiado en nosotros, nos ha confiado su riqueza, su palabra. Y dice la Escritura, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Ya sabemos que siempre habrá oposición. Este noble tuvo oposición entre los suyos, quienes no querían que él reinase sobre ellos. Y se movieron en pos de lograr sus objetivos. No se quedaron con los brazos cruzados esperando que las cosas sucedieran. Trataron por sus medios cambiar el dictamen para que no los gobernase, pero no pudieron. Y esto se cumplió literalmente cuando los opositores al Señor persiguieron a los cristianos y han perseguido a los cristianos y han perseguido el Evangelio del Señor durante siglos. Los que se oponen al Señor, los incrédulos y otros religiosos de otras religiones, de sectas diversas,
no están con los brazos cruzados sin hacer nada contra el futuro gobierno de Cristo. Se están moviendo en contra del Señor. Han creado instituciones poderosas, han creado religiones contrarias al cristianismo para que muchos se confundan, se pierdan. La mayoría, la inmensa mayoría de los líderes que tienen el poder político, el poder económico, el poder judicial, están en oposición contra el rey que vuelve. Usted ya sabe, han cambiado las leyes en favor suyo, burlándose de la palabra de Dios. Han tratado de debilitar la fe en la Biblia, inventando fábulas, hipótesis y teorías falsas para confundir al mundo, que lamentablemente son aceptadas, son enseñadas en todos los colegios y universidades. Y los niños y los jóvenes terminan hablando cada estupidez, cada necedad, creyendo que lo que le enseñaron era correcto. Pero a pesar de todos los esfuerzos, los enemigos de Dios no podrán evitar que el Señor Jesucristo regrese, que los enjuicie, que los gobierne y que los condene. Si los que se oponen al Señor se mueven en su contra, ¿por qué entonces hoy día hay creyentes que están inmovilizados, paralizados, quietos, perezosos y no trabajan en pro del reino del Señor Jesús? Si los enemigos se están moviendo en su contra y nosotros que somos sus amigos, ¿por qué hemos de estar detenidos sin hacer nada? Y dice la escritura, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Fíjense usted que cada uno, esto será personal, cada uno, no como congregación, no como familia, sino cada uno tendrá que darle cuentas a Dios. Así como este noble que llegó después de recibir el reino pidió cuenta a cada uno de sus siervos, así también cuando regrese nuestro rey, pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Fíjese usted que el rey primero pidió cuentas a sus siervos y luego se encargó de eliminar a sus adversarios. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 19, versículos 16 y 17. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Este fue un resultado impresionante, hermano, pues no solo duplicó el valor, sino que además lo multiplicó 10 veces más. Un negocio extraordinario, un negocio con una ganancia de 1000%. Es decir, por ejemplo, si el amo le confió 500.000, le entregó nada más ni nada menos que 5 millones a su amo. Note lo que el siervo dijo, que el dinero de su señor fue el que produjo la ganancia. Él no se atribuyó que el dinero hubiese multiplicado, sino que toda la honra se la dejó a su señor, al dinero de su señor. No se expresó diciendo, yo la hice producir tanto. Es decir, humildemente, este tremendo siervo atribuyó la gran ganancia al dinero de su amo. La fortuna alcanzada, dijo, tu mina, tu dinero ha ganado 10 veces. Debemos ser humildes cuando tenemos que dar un resultado. Debido a su trabajo tan efectivo, el rey lo alabó, le asignó la jefatura de 10 ciudades de su nuevo reino. Ponga atención, la recompensa del rey no fue descansar, no fue mandarlo a descansar, no fue mandarlo a decir, ahora que has trabajado tanto, vete a descansar, no sé, 10 años, sino que no lo mandó a relajarse, sino que le dio más trabajo, le dio mayor responsabilidad. Fíjense ustedes que eso es lo que provoca cuando nosotros trabajamos. Cuando nosotros somos obedientes, sentimos que Dios nos trae más trabajo. Yo también me he visto en eso. Cuando me pongo desobediente, parece que todo se enfría. Pero cuando decido obedecer a Dios, me aparece una y otra posibilidad de servir a Dios. Porque una forma de reconocimiento que tiene Dios es para los obreros que están trabajando. Les da aún más trabajo. Si tú sientes que no te están dando trabajo, puede ser que no estés trabajando, por eso que el Señor no te da más trabajo. Pero si quieres harto trabajo del Señor, si quieres servir bien al Señor, quieres honrar a tu Dios,
Entonces, trabaja con lo que tienes y el Señor pondrá más trabajo y mayor responsabilidad en ti. De eso se trata justamente el servir a Dios. Entonces debemos ser eficientes en nuestra labor, no esperando que Dios nos envíe luego de eternas vacaciones, sino que sigamos en la senda correcta, esperando hacer bien nuestro trabajo para que nuestro Rey nos traiga más responsabilidades que asumir. Si quieres que Dios confíe en tu trabajo, ofrécele al Señor buenos resultados. Si haces bien tu trabajo en este tiempo, está prometido. En la eternidad el Señor te confiará mayores responsabilidades. No es que hoy día trabajas mucho y en la eternidad vas a eternamente estar descansando. Si en este tiempo trabajas mucho, en el tiempo venidero el Señor te va a dar grandes responsabilidades, porque ya has demostrado que eres un siervo fiel. Dice la Escritura que vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Entonces vino otro siervo, otro de los 10 siervos, y trajo también una buena noticia. También trajo ganancias al amo. Su trabajo generó un aumento del 500%. Duplicó lo recibido y además lo multiplicó 5 veces. Es decir, si hubiese recibido 500.000, terminó entregando a su rey 2,5 millones. Este otro siervo dijo lo mismo que el anterior. Tu dinero ha producido toda esta ganancia. O sea, tampoco se atribuyó él la honra por tan jugosa ganancia. Le dio los méritos al dinero del amo, que se haya multiplicado tanto, y no a su esfuerzo personal porque se multiplicara. Si nos va bien predicando la palabra, no es por que yo soy muy espectacular, no es que yo sea tremendo siervo, sino porque el evangelio del Señor Jesús, la salvación que Él propone es tremenda. Por eso que hay tanta gente que la toma. Este siervo también fue recompensado, aunque no con las palabras que le dijo al primero. Está bien, buen siervo. A este no se lo dijo, pero también dice que le dijo, tú también serás sobre 5 ciudades. El número de ciudades sobre las que se le dio autoridad, fíjense usted, fue proporcional al resultado obtenido con los recursos entregados por su amo. El rey de los cielos sabe muy bien matemáticas. Bueno, él es enteramente matemático en muchas cosas y claramente premiará confiando más, entregando más de él, más responsabilidad al que efectivamente haya producido más ganancia en el Evangelio del Señor, en la diseminación, en la propagación del Evangelio. Para estos dos primeros siervos mencionados, el servicio responsable fue recompensado muy solemnemente, de acuerdo con las ganancias obtenidas. Asimismo, el Señor ofrece recompensa, galardone a cada uno según sea su obra. El apóstol Pablo escribió ahí en Romanos capítulo 2, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí, cada uno recibirá lo que ha hecho. Si hemos estado de vacaciones, no recibiremos gran paga. Apocalipsis 22:12, el mismo Señor Jesús dijo, He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Estamos avisados, hermano. Esto no será suerte, sino esto es trabajo. No es que yo le caigo bien al Señor, no es que Él es buena onda conmigo, Él me tiene buena, sino que esto es por trabajo, se define matemáticamente por trabajo, por esfuerzo, por logros, porque realmente le hemos puesto esfuerzo a esto. Dice la escritura ahí en Lucas capítulo 19, versículos 20 y 21, que vino otro diciendo, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Y aquí vino alguien con un resultado totalmente distinto. Sencillamente, este no trabajó. Dijo, este es un siervo severo y si trabajo la mina y pierdo,
me va a castigar. Y tomó la decisión de no hacer nada. Como muchos cristianos toman decisiones a veces de no trabajar porque no saben muy bien explicar el Evangelio, se pueden equivocar y qué van a decir, y hay muchas excusas. El tercer siervo, hermano, trajo un informe diferente, como ya estamos viendo. Sencillamente argumentó que porque le temía a su rey, a su noble, no quiso arriesgarse a hacer negocios con aquel dinero. Solo lo guardó en un pañuelo y no lo trabajó, no lo negoció, no hizo ningún esfuerzo por multiplicarlo. En otras palabras, ¿qué es lo que hizo? Desobedeció a su amo, que dio una orden bien precisa de hacer negocios con ese dinero hasta que volviera. El Señor nos ha dicho, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura y haced discípulos. Y si no lo estamos haciendo, esa es la orden que dio el Señor. No es una sugerencia, es una orden. Y el que no está cumpliendo eso está sencillamente siendo un pecador desobediente que no se está sometiendo al señorío de Dios. Fíjese usted que este siervo que no ganó ni perdió nada, no robó nada de ello, no perdió ningún dinero, pero tampoco ganó nada como era la orden, hacer negocio mientras él regresara. El Señor no quiere que tengamos esa actitud con lo que nos ha provisto hoy día. En el reino de Dios, entre tanto que Él regresa, Él nos ordena a trabajar, a multiplicar los recursos otorgados. Él es un Dios severo, que pedirá cuenta a cada uno al final sobre lo hecho. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 22, 19, dice ahí en Lucas capítulo 19, versículos 22 y 23. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y esta parábola nos está haciendo entender que Él efectivamente es un rey severo, que al igual como en la parábola, vendrá a pedir cuentas y a todo aquel que no haya hecho nada será severamente castigado. Dice que este siervo ineficiente y flojo fue reprendido por su amo. Efectivamente era un hombre severo y exigente aquel noble. Por ello mismo debía hacerse, por ello mismo dijo el Señor, le dijo al siervo, debías haberte esforzado en cumplir el mandato de negociar mientras volvía. Por último le dijo aquel señor, debiera haber puesto el dinero en el banco para obtener algún interés financiero. Pero ¿qué hizo aquel siervo? Fue perezoso, negligente, ineficiente, finalmente desobediente. El amo no recompensará a los siervos desobedientes. El amo no recompensó, fíjense ustedes en esta parábola, al tercer siervo. El Señor quiere obreros proactivos, eficientes, eficaces, trabajadores que se esfuercen, aunque estén cansados, que se esfuercen, que sean obedientes, que usen sus recursos, que piensen en diferentes opciones para que la obra crezca. No quiere cristianos dormilones, perezosos, que no cumplan con los requisitos que Dios ha puesto. Ese es nuestro llamado. Si hemos estado perezosos hasta hoy día, bueno, esta parábola es para hacernos despertar. Si nos detuvimos por un tiempo, esta parábola es para hacernos volver a los negocios del Padre Celestial. Lucas 19:24 dice la Escritura, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y el rey dictó sanción, hermano. Le despojó, fíjense ustedes, de todo lo que le había confiado. No le asignó ninguna ciudad para que se hiciera cargo. ¿Por qué el rey fue tan duro con el hombre que no incrementó el dinero? ¿Qué piensa usted? Tuvo varias razones para hacerlo. Lo castigó porque no tenía los mismos propósitos que su amo de hacer que el reino creciera. No confió tampoco en las buenas intenciones de su amo, que lo premiaría si obtenía ganancia. Más bien cuidó de su integridad torpemente,
sabiendo que el amo era severo. No fue, francamente, no fue leal a su servicio. No tuvo ideas creativas, no se esforzó, no trabajó, no hizo nada para invertir el dinero, como el rey en esta historia. Dios nos ha dado, hermano, dones para usarlo en beneficio de la propagación del Evangelio. Nos ha dado este Evangelio para que repitamos esto mismo a otros, dupliquemos esta enseñanza. Él volverá a tomar posesión de su reino, pedirá cuenta a cada uno de sus siervos. Si estamos viendo pecadores que no han recibido el Evangelio, ahí estemos de algún modo predicando la palabra con nuestra boca, con lo que dice, por supuesto, la Biblia y también con nuestras obras. Debemos meditar en cuál es nuestro aporte real para que el reino de Dios crezca hoy día, para que le agrademos para cuando Él vuelva. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás detenido? Esto no es solo para conservar lo que hay ya, sino que la idea es hacer crecer lo que Dios te ha dado. Hacer crecer. El Señor no quiere que estés detenido sin hacer nada, ahí detenido totalmente. No, no quiere eso para nada. Él quiere que le agrademos para cuando Él vuelva. Por lo tanto, no es solo conservar lo que hay ya, sino hacer crecer lo que hay. Porque por año, hermano, podemos permanecer ociosos en medio del cuerpo de Cristo. Solamente hay una cuestión mental nomás, paralizados, no haciendo nada para que el reino se multiplique. Tengamos sumo cuidado con esto, hermano. El Señor nos exigirá resultados positivos. Revisará cuál ha sido nuestro aporte en el crecimiento del reino. No en llenarnos de conocimiento, la idea ni cumplir con ciertos ritos religiosos, no es pasarnos todo el día orando o cantando, sino que Él quiere números positivos, cantidad o calidad que indique labor cumplida. Quiere que en el fondo terminemos al final de nuestra vida diciendo, tetelestai. Sí, la misma palabra que dijo el Señor ahí en la cruz, cuando entregaba su vida en obediencia. Él dijo, tetelestai. Todo ha sido consumado. El Señor quiere que podamos decir, tal vez al final de nuestra vida, tetelestai, Señor. El trabajo que me encargaste ha sido terminado. Me he esforzado, he cumplido la labor. Tu reino ha crecido con tu evangelio, con el aporte que yo he hecho humildemente. Debemos estar tranquilos si estamos aportando con nuestro esfuerzo en el crecimiento y desarrollo de los negocios del Padre Celestial. Pues Él nos gobierna con equidad, con justicia. También conoce nuestras enfermedades, conoce nuestras limitaciones, conoce perfectamente de qué somos capaces. El asunto es dejar atrás cualquier pereza, cualquier egoísmo en nosotros y aprender a desarrollar el amor por los perdidos, hermano. Aún en una cama de enfermo, en una cama terminal, podemos predicar desde allí a los que están a nuestro alrededor, a los que nos visitan. ¿De verdad, hermanos, te interesa el bienestar eterno de los demás? ¿De verdad te interesa el bienestar de los demás así como te interesa tu bienestar eterno? Predica, dice el Señor. Predica, sigue hablando, multiplica lo que Él te ha dado. Entonces dice que los otros siervos le dijeron al noble, Señor, tiene 10 minas. Ellos trataron de convencer al rey que cambiara de opinión. Pero fíjense ustedes, nuestra justicia no es la justicia divina. En el día final ninguna súplica, ninguna intercesión servirá para cambiar las determinaciones que tome el Rey Supremo. Nadie podrá decirle al rey, quítame un poco de lo que yo hice y dadlo a este otro que no trabajó nada para que no sea desechado. No, nadie podrá decir eso. Cada uno irá con sus logros ante el Señor. No, no servirá nada de eso, no servirá decir, ya yo te voy a dar un poco de lo mío para que a ti el Señor te considere. Así como hoy no sirve orar por los muertos, no sirve orar por los que ya no tienen conciencia de lo que hacen, no sirve orar por los que están en el sepulcro. Su tiempo de trabajo ya finalizó. Como decían antes los juegos, game over. El juego para ellos acabó. Si no hicieron las tareas en su tiempo, no hay nada que hacer por ellos. Este es nuestro tiempo de trabajar. Después nadie podrá orar por nosotros pidiendo misericordia porque no trabajamos. Lucas 19:26 dice la Escritura, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará,
mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Bastante severo es el noble de aquella parábola que nos propone el Señor Jesucristo. Dice, quien sea fiel al Señor, quien sea fiel al Señor, será recompensado. Quien no lo sea, sufrirá pérdidas. El cristiano no puede quedarse ocioso en este tiempo, aunque la mayoría esté ocioso, aunque sean pocos los obreros. Trabajemos entonces para tener ganancias o perdemos todo lo que tenemos. Eso, a eso nos estamos exponiendo, hermano. O trabajamos para tener ganancias para el Señor, o perdemos. El rey no cambiará sus decisiones finales, hermano. Quien sea fiel al Señor será recompensado, quien no lo sea sufrirá pérdidas. El cristiano no puede quedarse ocioso en este tiempo. Trabajamos para tener ganancias o perdemos todo lo que tenemos. Esa es la idea. El rey no cambiará ninguna decisión ni que vengan personas a decir, pero ten compasión de él que no trabajó. Él es un rey severo. Nunca olvidemos eso. El mismo Dios de amor, el mismo Dios de misericordia, el mismo que nos salvó, el mismo que nos sacó de la muerte, el mismo que nos ha dado vida eterna, es un Dios severo, es un rey severo. Siempre hablamos de este gran hijo de David, lleno de amor y misericordia por los perdidos de todo el mundo. Y claro que sí. Cuesta presentar al rey de reyes que dirigirá con vara de hierro a las naciones. No hablo de un déspota o de un tirano, sino que de un justo y santo rey que no permitirá la holgazanería de los suyos. Juan 5:17 dijo que Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios no es un Dios flojo, hermano. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo trabajo y mi Padre hasta hoy trabaja. Elohim no es un Dios ocioso, que vive engordando en una hamaca o descansando en un trono sin hacer nada. Padre, Hijo, Espíritu Santo nos dan ejemplo que los negocios del Padre Celestial solo son para los que trabajan, hermano, en el reino de Dios. Como dice un dicho popular, todos los bonitos bailan, que significa aquí todos trabajan. Nadie está descansando, nadie está esperando que otros hagan el trabajo por ellos. Tal vez en un hogar, en una familia, a veces tenemos hijos que son muy trabajadores y otros que son terriblemente flojos. Y a veces los que son terriblemente flojos descansan en los hermanos que son trabajadores y esperan que les sirvan y hagan el aseo y todo. En el reino de Dios no es así. Se nos ha encargado a todos que debemos trabajar. Y dice la escritura que también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Terrible, hermanos. Este rey fue severo. Eliminó a todos sus opositores. El reino del Mesías no será un reinado permisivo, en donde los enemigos del Señor podrán hacer de las suyas, sino que sencillamente serán eliminados todos aquellos que se opongan al reinado de Cristo. Ah, suena duro, ¿eh? Suena macabro, parece que fuera malo. No, no es así, es justo, justicia, justicia, porque el Señor nos ha dado muchos años para arrepentirnos, para hacer bien las cosas, para creer en Él. La naturaleza misma cuenta la gloria de Dios. Cada uno de los siervos del Señor tendrá que responderle, pero también sus enemigos serán juzgados y sentenciados. Se encontrarán ellos con un juicio inapelable. Todos compareceremos ante el trono de Dios para ser enjuiciados. Este dramático final, hermano, muestra que responder al reinado de Jesús es una decisión de vital importancia. Si quieres seguir viviendo, debes ponerte del lado del rey que vendrá. Si quieres vivir para siempre, debes estar haciendo trabajo hoy día, siendo obediente a todos sus encargos. Habrá recompensa, habrá castigo, habrá vida o habrá muerte. ¿En qué lado queremos estar? Hermano, esta parábola debe hacernos meditar profundamente cómo estamos llevando nuestro cristianismo. Si estamos o no ayudando que esto crezca. ¿Estamos atentos a la venida del rey que vendrá a poner todo en su lugar? Los flojos tendrán pérdidas. Los enemigos serán eliminados. ¿Te parece tirano o déspota?
Pero ¿acaso importa lo que pensemos al respecto? ¿Importan las opiniones de la gente? El asunto es si quieres vivir o morir, si quieres ganancia o quieres pérdida. Él es el Todopoderoso, Él es el soberano. Lo que haga en este tiempo, lo que haga en este tiempo de espera, determina tu final, tu gloria o tu derrota. El Señor lo enseñó. El Señor Jesucristo nos ha avisado, estamos advertidos. Si has llegado hasta acá, estás advertido. Dios tenga misericordia de nosotros y nos abra los ojos a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Que así sea, para la gloria de Dios y para nuestro bienestar eterno. Señor, bendice a cada uno de los que ha escuchado, dándole sabiduría, Padre, entendimiento en estas cosas, porque esto no es un juego. No se trata de que podemos o no podemos hacerlo. No es opcional trabajar, es una obligación. No es que da lo mismo trabajar o no trabajar, es que es un deber. Dios, ayúdanos a comprender esto. Si estamos detenidos, que este sea el momento de salir disparados nuevamente a predicar tu evangelio, a llevar este mensaje a los pecadores, a los que están perdidos, a hablar de esta grande salvación, a mostrar con mi ejemplo cuánto Dios me ha cambiado, cuánto ha hecho por mí, a seguir los pasos, las instrucciones tuyas y hacerlo de verdad. No solamente en un fuero interno, íntimo, sin que nadie más se dé cuenta, sino que esto sea público, que la gente sepa, sí, que se den cuenta. Haz pública tu fe, que todos sepan que eres de Dios. No eres perfecto todavía, por supuesto que no, pero eres obediente a Dios. Se trata de obediencia, se trata de agradarte, Señor. Gracias porque nos has advertido de cómo será el resultado al final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.